En esta mañana vamos, más que un tema, vamos a tener una reflexión, algo que quiero compartir con ustedes, que ha estado en mi corazón por un tiempo y quisiera en esta mañana ahora hacerlo público. Y quizás usted tenga la misma inquietud, quizás tenga el mismo deseo que este servidor. Yo nací y crecí en un país comunista. En aquellos años era el único país que abiertamente practicaba esta ideología satánica llamada el comunismo. Y recuerdo creciendo en mi hogar, allá a finales de la década de los años 1960, en la década de los años 1970 y comenzando la década de los años 1980, hablábamos y conversábamos cuidadosamente, por supuesto, pues en estos países donde no hay libertad de ningún tipo, hay un completo control y cada ciudadano es espiado. Pueden fácilmente en gobierno escuchar lo que se habla e inmediatamente traer represalias. Así que, ¿qué tomaba lugar? Es decir, nosotros pensábamos y a veces hablábamos, decíamos, ¿cómo será que el cuadro profético se va a armar? Porque en aquellos años parecía que la Unión Soviética, hoy día ya no existe, pero en aquellos años era una sobrepotencia, una superpotencia mundial realmente, y aparentemente tenía más poder que los Estados Unidos. Cada vez más y más países se unían, eran sus aliados o venían bajo su control, bajo su influencia, y su poder se iba extendiendo más y más en el mundo entero, mientras que el poder y la influencia de Estados Unidos pues cada vez era menos. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es que el escenario profético, donde al final de la historia los Estados Unidos será la única superpotencia mundial que traerá los eventos finales y el cumplimiento de ellos, cómo es que eso tomará lugar cuando nosotros vemos hoy día exactamente lo opuesto? En los años 1960, que estaba tomando lugar en los Estados Unidos protestas, los hippies en las calles, protestas del movimiento de derechos civiles, de las personas de raza negra, protestas contra la guerra de Vietnam. Tenemos el escándalo después que tuvo Nixon como presidente, el Watergate. Y vemos que el país parecía dividido, fragmentado, débil, confundido, sin rumbo en la historia. Simplemente un gigante que estaba cayendo. Pero pasaron los años. Y recuerdo yo que aún en mi niñez, mi padre, ya fallecido, pastor en aquel entonces, más había otro pastor que venía a la casa de vez en cuando y venía para hablar precisamente de eventos proféticos. Era muy cercano con nosotros como familia, este pastor, y a mí me gustaba sentarme y escucharlo a él y a mi padre hablar de estos eventos y de la profecía. Yo no entendía mucho, yo era apenas un niño, después un adolescente, y no entendía muchas cosas, pero me fascinaban estos temas. Y siempre ellos decían, Dios nunca se ha equivocado, y su palabra siempre se ha cumplido, aunque en el momento no veamos cómo se va a cumplir. Había muy pocas voces que hablaban de lo que tomaría lugar al final de la historia. Recuerdo yo muy pocas voces, muy pocos pastores y ministros, muy poca literatura, al menos que estuviese a nuestro alcance. Recuerdo yo de 2 libros nada más. El primero de ellos era Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Scheid, lo cual lo teníamos. Y había otro librito que se llamaba El drama inminente. Y ambos libros describían el panorama profético que la palabra de Dios enseña y que, sin duda alguna, lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos. Y los escuchaba hablar y dialogar, y como siempre ellos llegaban a la conclusión de que de alguna forma Dios cumplirá su palabra. En los años 1950, 1960, 1970, los críticos claramente decían, ese libro que escribió esa señora llamada Elena White está anticuado. Jamás Estados Unidos va a llegar a ser la superpotencia mundial y va a negar sus principios de libertad y va a hacer que el mundo ahora se ponga de rodillas delante del sistema papal, a la medida que también sana esa herida que recibió en el año 1798.
Pero aquellas pocas voces continuaban dando el mensaje, aunque aparentemente las evidencias no existían en ese momento, diciendo, esto es lo que tomará lugar. Recuerdo yo que llegó el año 1989, noviembre de ese año que tomó lugar. El muro de Berlín cae. Yo recuerdo estar mirando esa noticia y quedar con la boca abierta. Es decir, un momento, porque cuando cayó el muro de Berlín algo salió a relucir. Y era que el expresidente en ese momento, Ronald Reagan, representando a Estados Unidos, protestantismo, se había unido como aliado de Juan Pablo II, que en aquel entonces era el Papa, que representa el sistema papal. Y ambos movimientos o ambas instituciones, la Iglesia y el Estado, catolicismo, protestantismo, unido, trajeron el evento de la caída del muro de Berlín. 2 años después, en enero, o realmente 1 año y unos meses después, en enero del año 1991, ahora la famosa y conocida Unión Soviética. ¿Qué sucedió con ella? Se desintegra. Y ahora quedó Rusia. Y los demás países que formaban parte de esa Unión Soviética ahora se establecieron como naciones. Y ahora la superpotencia de la Unión Soviética pasó a la historia. Mientras que la potencia o la superpotencia de los Estados Unidos cada vez ahora surgía más y más como el poder que la profecía describía claramente que tomaría lugar. Y ahora le doy gracias a Dios que me permitió observar con mis propios ojos, escuchar con mis oídos, que la palabra de Dios que en la niñez había escuchado y en mi adolescencia, confirmada con la opinión de 2 hombres que creían en la palabra de Dios, ahora se estaba cumpliendo en mis propios días. No debe de llamarme la atención porque ya Dios lo había dicho, pero la confirmación es lo que realmente me ayudó a entender y a comenzar a abrir mis ojos lentamente, muy lentos realmente, a las realidades del momento en el cual estábamos viviendo. No olvide cuando el presidente Reagan se convierte a presidente el 20 de enero del año 1981. Este es un evento importante. El ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, ya fallecido, lo eliminaron, pero él aceptó la fe cristiana, se hizo pastor bautista y escribió varios libros y artículos en contra de los movimientos de los jesuitas para destruir el protestantismo en el mundo entero. Dice, uno de los eventos que realmente fue un mensaje para el mundo entero dentro de ese mundo de órdenes secretas y de instituciones secretas y de jesuismo, es que el presidente Reagan fue el primer presidente que toma su voto de presidencia, ahora no en el este, como había sido tradicionalmente en la historia norteamericana, sino por primera vez en el oeste de la Casa Blanca, mirando hacia el obelisco que quedaba en la distancia. Dice que eso fue una señal para todas estas instituciones secretas, sobre todo los jesuitas, de que todas las iglesias en los Estados Unidos, todas las iglesias evangélicas, protestantes, adventistas, mormones, testigos de Jehová, menonitas, amish, todas las instituciones religiosas en Estados Unidos, escuelas, colegios, universidades, centros de salud, centros de publicaciones, todas habían venido bajo el control de ellos. Tenían bastante influencia dentro de estas organizaciones para controlar las decisiones que se tomaría lugar en la historia de estas todas instituciones religiosas. Por eso no nos debe extrañar que si usted va atrás a la historia, va al año 1980, 1981, usted va a comenzar a notar que dentro de nosotros como pueblo de Dios comenzaron a haber grandes cambios en nuestra forma de pensar. Impactó después nuestra predicación y la administración de nuestras instituciones.
Elementos enemigos de Dios, de sus principios y de su pueblo habían entrado y habían hecho ahora y estaban y continúan haciendo una obra todavía para menoscabar, para destruir todo principio, todo fundamento sobre el cual este movimiento profético ha sido establecido. Vimos, por ejemplo, en el año 1979, un poquito antes, ahora, y no es casualidad, Juan Pablo II surge en octubre del año 1978. ¿Qué sucede un año después? Surge ahora dentro de nosotros el famoso doctor Desmond Ford. Este hombre ahora comenzaba a proclamar, a predicar, a enseñar, a escribir un mensaje diferente, evangélico, no adventista del séptimo día. Y sus enseñanzas hasta el día de hoy son las que prevalecen en todas nuestras instituciones educativas, todas las que yo conozco al menos. Y también es la que predomina en la mayoría de los púlpitos hoy día en nuestras iglesias y congregaciones. Ese pensar evangélico, ese pensar de una nueva justificación por la fe, de una nueva forma de salvación, de poner a un lado normas y principios, de poner a un lado y descartar aún el espíritu de profecía y minimizar nuestro mensaje distintivo para este tiempo. Esas raíces comenzaron a tener su cabeza allá en ese año, aunque realmente podríamos ir al comienzo o al final de la década de los 1950, cuando comenzamos a dialogar con los evangélicos. Pero el resultado final, el Hijo nació allá en el año 1979, para usar esa expresión en esta mañana. No nos debe extrañar que después vinieran tantos cambios hasta el día de hoy. Y la mayoría de nosotros, al menos que hayamos estudiado este mensaje por nosotros mismos, que hayamos tomado nuestras Biblias para estudiarlas a profundidad, que hayamos y continuemos estudiando y abriendo los libros del Espíritu de Profecía, realmente no conoce lo que es ser un adventista del séptimo día. La inmensa mayoría de los adventistas del séptimo día hoy día no lo son, aunque creen que lo son. No han sido preparados, no han sido fundamentados, no han sido enseñados en los verdaderos principios. Y por eso vemos que el mundo nos ha invadido con una ola gigante. Modas, joyas, pinturas, música, celebraciones, etcétera, etcétera. Para tratar de acallar la voz que queda aún del mensaje de remanente para este tiempo. 1991, la Unión Soviética deja de existir. Y ahora hay un surgimiento acelerado de los Estados Unidos como la superpotencia que tiene que ver con los eventos finales y el cumplimiento de cada uno de ellos. Precisamente hace 30 años de esto, estamos en el año 1921, 30 años de esto. Entendamos qué tomó lugar 10 años después, 1991, 10 años más, 2001, el ataque terrorista en los Estados Unidos. ¿Qué toma lugar 10 años después? Ahora viene la famosa revolución en el mundo árabe. Así que en el 2001, ahora el papado echa a pelear al mundo musulmán contra el mundo protestante de Estados Unidos. Y va debilitando a ambos en el proceso. Y aunque Estados Unidos termina siendo el poder que gana, pero realmente queda debilitado, fragmentado, más endeudado. En el 2011, ahora viene la famosa revolución del mundo árabe, donde todos los líderes de estas naciones árabes eran dictadores, no eran buenos hombres. Gaddafi, Mubarak, Hosni Mubarak en Egipto, Saddam Hussein allá en Irak, en Tunisia, en Túnez, en Marruecos. Todos estos dictadores comenzaron a ser quitados. Y ahora pusieron gobiernos, continúan siendo musulmanes, pero son gobiernos títeres del sistema papal. Así que ahora el mundo musulmán fue conquistado sin que se dieran cuenta, pensando que es una revolución de avance, de progreso y de libertad. Es simplemente cambio de gobierno para poner personas que ahora representen los intereses de esta agenda papal. Y por supuesto apoyados por el sistema norteamericano.
10 años después, años 2021, donde nos encontramos en el presente, ¿qué encontramos? Ahora encontramos que Estados Unidos abraza los mismos principios que se manifestaron en la Revolución Francesa. A través de esta pandemia que ellos han creado y han introducido en el mundo entero. Porque esto todo ha sido formado por el enemigo de las almas, el enemigo de Dios y el enemigo del ser humano, pero ha usado los agentes humanos que ya tiene establecidos para ahora traer una nueva forma de administración al mundo entero que represente las mismas enseñanzas que se manifestaron allá en Francia, lo cual trajeron el reino del terror, lo cual trajeron una dictadura donde la población ahora bajo el temor guardaba silencio y simplemente permanecía en casa y sumisos vivían en escasez, en pobreza y en miseria, mantenidos por el gobierno. Y vemos ahora que eso es lo que está tomando lugar. Estados Unidos abrazado a través de la administración actual que tenemos los ideales de la Revolución Francesa, y esos ideales fueron establecidos por los jesuitas. Hoy día se hacen llamar progresistas. Ya no se quieren llamar como antes comunistas o marxistas o leninistas, ni aún socialistas. Ahora son progresistas, pero representan la misma mentalidad de los eventos que tomaron lugar allá en la última década de los años 1790, allá tomaron lugar en Francia. Por eso vemos que se ha abrazado la agenda homosexual abiertamente. Cada vez la gente depende más y más del gobierno. Es más, la gente no quiere trabajar. Hoy día prefiere quedar en casa, recibe más dinero en casa que si va a trabajar. Y es lo que quiere, crear una completa dependencia en el sistema humano. Y la gente no sabe que sin querer, en su ignorancia, simplemente ellos se están preparando para su propio fracaso. Completamente se ha abrazado la eutanasia, donde los enfermos o los adultos o los incapacitados ahora son eliminados. El aborto, donde aún antes que nazca el ser humano, otra vez se sacrifica en el altar del bienestar personal. Vemos que donde quiera nos están espiando, hay cámaras, sonidos, aún los teléfonos que tenemos, aún los electrodomésticos en casa, aún los refrigeradores, la televisión, todas esas cosas están preparados para escuchar nuestras conversaciones, para grabarlas y para tener y almacenar esa información para en un futuro usarla en contra de nosotros. Vemos cómo la propiedad privada está siendo eliminada poco a poco. Negocios destruidos que nunca van a regresar, negocios que fueron a la quiebra nunca más van a regresar. Y lo que vemos más bien, otra vez la palabra profética, el surgimiento de grandes monopolios, grandes empresas como Facebook y tantas otras, Costco, y vemos Amazon y tantas otras grandes empresas que cada vez se hacen mayores y más ricas, pero la clase media o la clase pobre, más pobre, y la clase media eliminada por completo, los pequeños negocios completamente puestos a un lado, y como se nos dijo que habían grandes monopolios, pero pocos monopolios al final de la historia. Vemos que damos paso hacia una moneda digital, hacia un dinero digital, donde no tengamos efectivo en mano, sino todo sea una figura en una computadora en algún lugar del mundo. Vemos que han pasado 30 años. Pero no olvide, el número 40 es importante en la Biblia. ¿Será que nos quedará 10 años más? Yo no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que nos quede menos, puede ser que nos queden 10, puede ser que nos quede más. Pero por algo sí les puedo decir con toda seguridad que nos queda muy poco tiempo. No olvide, 40 años estuvo el pueblo de Dios en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años recibió maná o sustento divino. Otoniel, el primer juez, reinó por 40 años también. David, 40 años fue rey. Salomón, 40 años fue rey. Pero también 40 días es importante en la palabra de Dios. El profeta Elías, 40 días estuvo caminando hasta el que llegó a Horeb, después que el ángel lo alimentó. 40 días tomó lugar el diluvio. 40 días estuvo Moisés en la presencia de Dios.
40 días les tomó a los espías reconocer la tierra prometida. 40 días ayunó Jesús en el desierto. Y 40 personas conspiraron contra Pablo. También cuando querían quitarle la vida en un complot contra el hombre de Dios. Vemos que el 40 es fecha que aparece en la Biblia vez tras vez. Y es importante porque quizás nos tiene que ayudar a entender la brevedad del tiempo que nos queda sin saber exactamente el momento, ni el día, ni el año, ni la hora en la cual ha de regresar Jesús. Pero estas cosas que han tomado lugar 1991, 2001, 2011, 2021, quizá nos señala que realmente nuestros días están contados sobre el planeta Tierra. Ahora comenzamos a darnos cuenta poco a poco del momento en el cual estamos viviendo. Es más, hace poco leí una encuesta. El 62% de los norteamericanos dicen que su país está yendo en la dirección equivocada. 62% de cada 3, casi 2. Están diciendo, nuestro país está yendo en la dirección equivocada. Lo que ellos no saben es que esa dirección equivocada es la dirección que Satanás quiere que este país vaya, porque lo va a llevar a su quiebra, a su caída, a su crisis final. Tan solo 13% dice, el país está yendo en la dirección correcta. Es decir, de cada 10, 1 aproximadamente piensa que todavía el país está yendo en la dirección correcta. El 25% que queda no está seguro si está yendo en la dirección incorrecta o en la correcta. Está inseguro. No nos debe extrañar porque la dirección que ha tomado nos demuestra que realmente han puesto a un lado los principios de la palabra de Dios. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Déjenme leerles a ustedes en esta mañana del libro de Salmos. Yo quiero compartir con ustedes para que ustedes entiendan lo que está tomando lugar. Voy a leerles del Salmo capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículos 14, dice aquí, he aquí, el impío ha gestado iniquidad, concibió maldad y dio a luz engaño. Así que la administración presente, en muchos países es lo mismo, en muchas naciones, en los ministros proféticos hablamos de Canadá, es lo mismo. Así que estos hombres impíos han estado planeando que iniquidad, conciben maldad y dan a luz, ¿qué cosa? Engaño. Es lo que está pasando hoy día. Nos están engañando constantemente con muchas cosas y todo el tiempo. Pero ahí no termina. Dice, pozo acabado. Y lo ha ahondado. Así que hay una agenda, hay un plan. Y el pozo es para que la gente caiga en él, para que las naciones caigan en él, para que las sociedades caigan en él, para que las finanzas caigan en él, para que la salud caiga en ellos. Y en el hoyo que hizo, caerá. Así que lo que ha sembrado el hombre, al dejar a Dios y darle las espaldas a Dios, lo que ha sembrado el hombre es lo que va a cosechar. Escuche, su maldad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Así que el Señor nos dice en su palabra que aunque la agenda del enemigo está siendo implementada, eventualmente va a traer la destrucción aún de aquellos que piensan que van a estar en lo más alto y que van a sobrevivir a esta crisis. Ellos mismos caerán en el hoyo que ellos mismos han excavado. Y es más, quizás voy a leerles otro versículo, mismo libro de Salmos, capítulo 33. Ya viene a mi mente este pasaje y quiero compartirlo con ustedes. Salmo 36, perdón. Dice lo siguiente, versículo 1, voy a comenzar a leer. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de los ojos. Así que lo que estamos viendo hoy día, cómo los gobiernos del mundo están desafiando a Dios. No hay temor delante de ellos. Dios es completamente descartado, es ignorado, es pisoteado aún. Dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Estos políticos, estos hombres de finanzas, de salud,
de estudio, de conocimiento, de educación. Estos líderes en los deportes, en la música, en las películas, en la televisión, que están promoviendo todas estas cosas y que son famosos hoy día, llegará un momento que el mundo aún los aborrecerá. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Nos han engañado con una mascarilla. Nos han engañado con quedarnos en casa. Nos están engañando con una vacuna. Nos están engañando de muchas formas y maneras. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Sus palabras son iniquidad y fraude. Dejo de ser sensato. Ya la gente no está pensando. Y de hacer el bien. Es más, otro más quiero compartir con ustedes. Me viene a mi mente. Capítulo 37. Dice algo importante. Versículo 1 en adelante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Sí, el Señor está en control. El mundo está en caos. La situación está en crisis. Pero Dios todavía tiene la autoridad del universo en sus manos. No tenemos que dejarnos llevar por esta gente, ni envidiarlos, ni desear tener sus puestos y sus posiciones. Verso 2. Porque como el pasto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Nos damos cuenta ahora de por qué está pasando lo que está pasando. Estos grandes medios, digamos, como Facebook y Twitter, para darles un ejemplo, es una demostración de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo, para que podamos entenderlo, en otras palabras, lo que es el progresismo de hoy día. Gratis. Facebook, Twitter, gratis. Estoy poniendo el ejemplo de ellos dos, pero hay muchos más que pudiera ponerles. Pero ellos controlan la información. Si algo se dice que a ellos no les gusta, usted es censurado. Ellos controlan quién está y quién no está. Ellos manipulan o operan todo el sistema. Completo control. Contenido, personas y administración. Pero es gratis. Es lo que la gente quiere. Todo gratis. Que no les cueste nada y tenerlo todo. ¿Pero a costa de qué? De perder sus libertades y de perder su individualidad y perder también su prosperidad. Entendamos lo que está tomando lugar hoy día. Ahora me hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué no hay voces que se levanten más y más para proclamar las buenas nuevas de la inminencia del regreso de Jesús? Lo que encontramos en nuestro medio, desde los líderes más altos, conferencia general, divisiones, uniones, asociaciones, misiones, iglesias locales. En su gran mayoría encontramos un silencio ensordecedor, cuando no es tiempo de dar silencio, ni permanecer en silencio. Encontramos conformidad a esta agenda satánica. Encontramos temor, si hay represalias, si hay consecuencias, qué van a pensar, qué van a decir, qué nos van a hacer. Encontramos muchas veces aún complicidad con esta agenda satánica. El único pueblo que tiene el único mensaje para este tiempo es el mensaje de los tres ángeles, que preparará al mundo entero para el regreso de Jesús, somos nosotros. Hay otras iglesias y Dios tiene pueblo en esas iglesias, pero esas iglesias e instituciones están caídas y van a permanecer caídas, nunca jamás se van a levantar. Por eso Dios tuvo que levantar este movimiento final. Y Dios sacará de allí a millones de seres humanos en todas estas instituciones cristianas y no cristianas que nosotros conocemos en el mundo hoy día. Pero ellas no son llamadas a dar este mensaje. Somos nosotros, pero no lo estamos haciendo. Estamos viviendo en los momentos donde se ha iniciado la crisis final. Todavía estamos en relativa prosperidad y relativa libertad, pero cada vez hay menos y menos. Y hay un silencio que realmente es extremadamente preocupante y doloroso para este servidor.
Leo de la carta 19 del año 1897, hay una pequeña declaración que comparto con ustedes. Dice: Dios llama a hombres de firme fidelidad. Así que Dios llama a quienes, a seres humanos que tengan una fidelidad firme. Él no usa a hombres de dos caras en una emergencia. Lo que estamos viendo hoy día, mayoría dos caras. Él desea hombres que pondrán sus manos sobre una obra mal hecha, que es lo que pasa en su gran mayoría, y dirán: esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no quiere personas neutras, gente de dos caras, hombres y mujeres fieles, leales, que no tengan temor de poner sus manos sobre una obra que no se está haciendo bien, un pueblo adormecido, una apostasía increíble que predomina en nuestro medio, un desconocimiento completo de la palabra de Dios y sus principios, y muchas veces aún se pisotean y se ignoran estos principios en el nombre de la popularidad, de la aceptación, pero realmente no es lo que Dios desea para nosotros. Quiero compartir con ustedes esta declaración, la cual nos ayude a entender. Testimonios, volumen 3, página 311, dice lo siguiente: si Dios, este es Dios hablando, aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo, usted y yo, somos culpables, es el de no hacer nada en una crisis religiosa. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Vamos a resumir porque es muy importante que entendamos. Si hay algo que Dios aborrece, detesta, no puede ni desea soportar, es que su pueblo, el cual usted y yo somos parte, y ya somos culpables, dice la cita, es que tomemos una posición neutral en un tiempo de emergencia y de crisis, sobre todo en una crisis religiosa. Esa indiferencia, esa neutralidad, dice, es un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad, oposición hacia Dios. Leyéndole de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 17. Ustedes conocen estas citas, pero es importante que entendamos esto. Dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. A usted y a mí no es tiempo de guardar silencio. No es tiempo de pretender que todo está bien o va a estar bien. No es tiempo de cruzarnos las manos y decir: oh, voy a orar por ti. Es tiempo de obrar, es tiempo de hacer, es tiempo de mover a la gente, de instruirles, de animarles, de motivarles, de enseñarles, de inquietar sus conciencias. No podemos guardar silencio en medio de la apostasía. No debemos guardar silencio en medio de la crisis final que hemos entrado en sus primeros pasos e inicios. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. La obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Dios ha confiado en nosotros y ha puesto sobre nuestros hombros la obra, dice, más importante de todas: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Entendamos eso. Las más solemnes, las más impactantes, las más profundas que alguna vez en 6.000 años de historia Dios haya puesto sobre seres mortales.
privilegio increíble, responsabilidad santa, llamado divino. ¿Cómo vamos a permanecer en silencio o en posición neutral cuando estamos en las vísperas de la eternidad? Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios debe ser fiel a su cometido. En Mateo capítulo 23, no vamos a leerlo porque el tiempo avanza y tengo un compromiso al cual necesitamos participar en esta iglesia, en esta mañana. Vemos que Jesús ahora tiene una amonestación directa al final de su ministerio, Mateo 24, ustedes lo conocen, sermón profético. Mateo 23 es la última amonestación para los líderes judíos en los días de Jesús. La última. Y allí Jesús es bien directo. Trata de llamarles por última vez. Trata de hacerles ver que como una gallina ha tratado de proteger a la nación y ellos como los líderes y responsables de esta nación no han cumplido con esa responsabilidad. Y ese fue el tipo. Hoy estamos viviendo ahora en el antitipo. Aquellos líderes, en su último intento contra Jesús, pidieron a Barrabás en lugar de Jesús. Esos líderes fueron los que movieron al pueblo, lo que instruyeron al pueblo, lo que le enseñaron al pueblo, que Barrabás era mejor que Jesús. El efecto Barrabás, lo llamo yo. Y al final de la historia, ahora en el antitipo, aquel fue el tipo, era una figura, una muestra. Hoy día estamos viendo en esa realidad la inmensa mayoría de nuestros líderes hoy día que guardan silencio, o son cómplices, o ignoran la situación presente, o la apostasía que ha habido y ha estado tomando lugar por décadas ya dentro de nuestro pueblo, van a incitar al pueblo también, en vez de escoger a Jesús, van a seguir ellos ahora esta nueva agenda satánica. El enemigo ha preparado un pulpo. El pulpo se conoce porque tiene 8 tentáculos. Y en cada de esos tentáculos hay decenas de cosas que absorben y chupan y destruyen, cautivan a la gente y a sus víctimas. Este pulpo lo llamamos nosotros el papado. La Biblia así lo llama, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Son palabras inspiradas, muy ciertas. Y usted y yo somos llamados a poner delante del mundo lo que este sistema ha sido, es y será, ha hecho, hace y hará. Estos tentáculos hoy día están asfixiando al mundo entero. Sus tentáculos hoy día están succionando la vida, las libertades, la finanza, la prosperidad de las naciones, de las familias, de las escuelas, de las iglesias, de los gobiernos, de los negocios. Este pulpo está atrapando a sus víctimas con estos tentáculos mundiales. Está trayendo una muerte segura de aquellos que vengan bajo su control y bajo su dominio. Pero el enemigo nos ha hecho como la ranita, nos ha puesto en la olla con agua fría, pero de abajo se ha prendido la llama. Esta llama ahora comienza a calentar el agua, pero como el agua está fría, la rana no salta porque no le molesta el agua fría. Cuando está tibia tampoco le molesta el agua tibia. La temperatura, como es un anfibio, la temperatura de su cuerpo se va adaptando al medio ambiente, donde va a ser cocinada, va a ser cocida, va a ser hervida esa rana, va a causar su muerte y ni cuenta se va a dar, va a permanecer tranquila en esa condición hasta que venga su muerte. Y a través de este pulpo que ha tomado y toma control del mundo entero, ha puesto a dormir lamentablemente a su pueblo. Me pregunto en esta mañana, ¿quedarán 7,000 que aún no han doblado sus rodillas a Baal? La respuesta es sí.
La respuesta es sí. Es más, quedan más de 7,000. Porque Dios tendrá 144,000 que no doblarán sus rodillas a Baal. En el libro de Esther encontramos las palabras muy oportunas de Mardoqueo, capítulo 4. Ustedes las conocen, pero las voy a leer en esta mañana. Entonces dijo Mardoqueo que respondieren a Esther: no pienses que en tu alma, es decir, en tu mente, que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si callas, si guardas silencio, si tomas una posición de neutralidad, si eres indiferente a la crisis que estamos viviendo como pueblo de Dios, en los días de Mardoqueo hay una crisis y en nuestros días hay otra crisis también, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. Estas palabras se aplican 100% a nuestros días. Si guardamos silencio, si buscamos aplausos, popularidad, aceptación, vamos a perecer. Porque Dios tendrá 7,000 que no van a doblar sus rodillas. La pregunta es si usted y yo formaremos parte de ese grupo o no. Si guardamos silencio, dice, vamos a perecer. Pero tal vez el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo de crisis, para usarnos como herramientas, como elementos en sus manos, como medios para preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. Quiero leerles esta corta declaración. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 97. Escuche esta declaración. Dice, la Iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Sí, el Señor nos ha dado mucha luz, gran conocimiento, gran tiempo de paz, de prosperidad hemos tenido. Muchas oportunidades para establecernos en el campo. Y déjenme decirles, hoy día, cada día que pasa es un día menos para hacer esa decisión y tomar ese paso. Los precios siguen subiendo. No hay mucha tierra ya para vender. Muchos lugares buenos ya casi no hay nada o hay que pagar un precio muy alto. El costo de construcción hoy día es elevado. La madera, los clavos, el acero, etcétera, etcétera. Los precios han subido 2, aún 3 veces. La transportación, el combustible. Hoy día es mucho más difícil que en años pasados, pero todavía queda esa ventanita relativamente abierta para aquellos que a última hora van a aceptar el llamado y la invitación del Señor de ir de la ciudad al campo. Continúo leyendo. Han sido claramente revelados los deberes como pueblo y peligros, no tan solo lo que debemos hacer, sino cuidado con esto, cuidado con aquello, no vayan por aquí, no vayan por allá. Hemos tenido luz en todo sentido del pueblo de Dios, pero han prevalecido los elementos mundanos, los inconversos, desde pastores, profesores, hasta miembros, inconversos bautizados, mojados, con títulos, con profesión, con puestos, con posiciones, pero inconversos son los que han prevalecido, los que dirigen, los que gobiernan, los que administran hoy día. Durante años, note, el Señor ha sido muy misericordioso, años, y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían al alma de Dios. Costumbres, prácticas y modas que lo que hacen es desviar a las almas de Dios, no de la iglesia, siguen en la iglesia, no están convertidos, no son elementos regenerados por la gracia de Dios. No está el Espíritu Santo en el centro de sus vidas, lo han rechazado porque no han querido escuchar su voz.
pero todavía están en la iglesia, pero los han separado de Dios. Hasta el que al fin esos caminos han parecido correctos. No olvide, la Odisea es ciega. La Odisea piensa que ve cuando no ve. No hay nada de malo con esa música. Yo no veo nada de malo con esa moda. No veo nada malo con esta costumbre. No, nada de malo con este lugar. Nada de malo con esta actividad. Estamos ciegos. Y por años gradualmente ha entrado esta ola de elementos inconversos desde la dirección hasta los miembros más sencillos y más humildes de las iglesias, que no tienen un compromiso con Jesús, no están unidos con Él, están separados del Señor, aunque están unidos con la organización y con las instituciones religiosas y con los ministerios también. Pero no hay relación con el Señor Jesús. Y escuche esta declaración. Y apenas se oye la voz del Espíritu. Casi ya no se escucha la voz del Espíritu. Apocalipsis capítulo 2 y 3 dice que el Espíritu habla a las iglesias. Es la voz del Espíritu la que dirige a la iglesia a través de la palabra, del Espíritu profecía. Es como el Espíritu ha mostrado su ministerio, aparte de que gime por nosotros con gemidos indecibles, pero apenas se escucha esa voz. Nadie puede decir hasta dónde irá en el pecado una vez que se entrega al poder del gran engañador. No hay límite hasta dónde el enemigo nos pueda llevar. Personas que por años conocí. Si hoy día pudiera conversar con ellas y le dijera, fulano, ¿tú pensarías que ibas a llegar un momento en tu vida donde aceptarías lo que has aceptado? ¿Donde tomarías decisiones como has tomado? ¿Donde vivirías el estilo de vida que estás viviendo? Hace unos años atrás, si lo hubiera dicho eso, se hubieran reído de mí. Pero hoy día la experiencia y la realidad de ellos. Satanás entró en Judas Iscariote y lo indujo a traicionar a su Señor. Satanás indujo a Ananías y a Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Son miembros de iglesia, líderes locales o de asociación o de misiones o de lo que haya sido. Y piensan que están sirviendo al Señor, se lisonjean de que son siervos de Dios, de que sirven al Señor. Cuando estos elementos están haciendo exactamente la obra que Satanás desea que se haga dentro del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude en esta mañana, queridos, a abrir nuestros ojos. Este mensaje debe ser dado al mundo, como dice el mensaje de los tres ángeles, en medio del cielo, a gran voz. Y no podemos, no debemos callar. Las consecuencias, dejemos que el Señor se encargue de ellas. Van a venir, y no van a ser fáciles, van a ser severas, y van a ser muchas. Pero la gracia del Señor nos sostendrá, si estamos dispuestos hoy día a caminar en sus caminos. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice, si con los de a pie no pudiste caminar, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Si en la llanura te cansaste, ¿cómo vas a correr en la espesura? Si hoy día tiramos la toalla, si hoy día guardamos silencio y neutralidad e indiferencia, si hoy día tenemos temor y terror, si hoy día estamos nosotros asombrados y espantados, ¿qué nos hace pensar que seremos fieles cuando la situación sea mucho más crítica y más difícil y las represalias más severas? Quiero terminar leyéndoles del libro deseado a toda la gente, página 29. Hay un párrafo que quiero compartir con ustedes, porque este párrafo pasó en los días de Jesús, cuando vino por primera vez, y va a pasar cuando venga por segunda vez. Escuche lo siguiente. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada.
Así que los ángeles dijeron, ¿cómo es posible? El Mesías llegó, está entre ustedes. Una indiferencia, una frialdad increíble, insospechable. No podían creerlo los ángeles. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Y, sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. En el templo, en la iglesia, en los ministerios, en las asociaciones, en las uniones, en las divisiones, en la conferencia general, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Y sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirles. Ni aún en las oficinas de los líderes, ya sean de la obra o de sostén propio, se habían hecho los preparativos para recibir a Jesús. No olviden, los fariseos eran de sostén propio. Los saduceos eran la obra organizada de sus días, los que trabajaban en el santuario. Los levitas, los sacerdotes eran los saduceos. Mientras que los fariseos eran los maestros o los rabinos o los profesores o los que enseñaban la ley, que tenían sus sinagogas en su lugar de reunión, mientras que los demás tenían ahora el templo. Y ninguno de los dos estaba preparado para la realidad de que Jesús estaba por llegar por primera vez. Se hacían los sacrificios como de costumbre. Las oraciones, los estudios, las campañas, las semanas, no estaban listos, a pesar de conocer y tener la verdad. Dice, los sacerdotes, los saduceos, y los maestros de la nación, los fariseos, no sabían que estaban por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus oraciones sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. Querían puestos, querían posiciones, querían títulos, querían estudios, que los mandaran para acá, que los enviaran para allá. Pero no estaban listos, no estaban preparados para recibir al Mesías. Y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los líderes dormidos, la nación dormida. De sostén propio y de la obra organizada, dormidos. A las realidades eternas. Y hoy día toma lugar lo mismo. Gracias a Dios que no todos están dormidos. En ambas líneas de trabajo quedan hombres y mujeres que tienen un compromiso con Jesús. Pero son pocos. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. El cielo estaba en gozo. Va a haber Salvador. Va a haber Salvador para la raza humana. Va a haber redención, va a haber plan de rescate para la familia humana. Y la tierra completamente indiferente, y aun el pueblo de Dios dormidos de esas realidades solemnes. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. Habían unos pocos, un remanente. Unos pastores, no sabemos cuántos. Ana, Simeón en el templo, la hora organizada. Juan el Bautista, junto con sus padres, la obra de sostén propio. Eran unos pocos que quedaban allí. Pero no había mucho más. Pero ellos anhelaban contemplar al invisible. Y termina la cita diciendo, a los tales le fue enviada la embajada celestial. Que usted y yo seamos de ellos hoy día. Un compromiso con Jesús para salvación y la preparación de un mundo para encontrarse con su Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a terminar con una oración.
Y les esperamos el próximo viernes, o sábado, perdón. Amoroso Padre Celestial, gracias por este estudio en esta mañana. Esta reflexión que había en mi corazón, quería compartirla con mis hermanos y hermanas, Señor, y que no hayan sido mis palabras, sino tus palabras, tu mensaje, con tu poder de convicción, de salvación, que nos lleve al arrepentimiento, a la confesión, al abandono del pecado y a la victoria sobre el mismo. Gracias por estos minutos, Señor. Gracias una vez más por amarnos y compartir con nosotros este plan de salvación. Bendícenos y sé con tu pueblo y despiértanos, Señor, aquellos que querramos ser despertados. Despiértanos, por favor, a cualquier costo, lo que tengas que hacer. Pero que seamos de esos que quieren ver al invisible, aquellos a los cuales la embajada celestial sea enviada, Señor. Bendícenos en este día especial de sábado, en el nombre de Jesús. Amén.